Chuta, casi choqué con este, no voy. Angustiante. Estas imágenes que probablemente ustedes las han visto no solamente en televisión, también a través de redes sociales una y otra vez. Y muchos se preguntarán, ¿hasta cuándo van a mostrar estas imágenes? La verdad es que las vamos a mostrar hasta que este delito se extinga, porque no nos podemos acostumbrar a esto, no podemos de alguna manera normalizar una situación así. Lo que estamos viendo además es inédito. Quienes están angustiados son personas que nos están siendo víctimas de este delito. Esto es una encerrona frustrada que se registró en la Costanera Norte, en donde quedaron 2 vehículos finalmente abandonados en aproximadamente a las 9 de la noche, cuando muchas familias estaban transitando en esta autopista que es sumamente concurrida. Tenemos que aprender a vivir con miedo, nosotros somos los que tenemos que aprender de alguna forma a actuar ante estos delitos. La verdad es que lo que uno espera es que en un día como hoy, después de revisar estas imágenes, las autoridades al menos estén en una reunión de emergencia, porque ¿hasta cuándo nosotros nos vamos a tener que acostumbrar como ciudadanos a vivir situaciones así y además vivir con el miedo constante a ser víctimas de la delincuencia cada vez más violenta? Perdón por partir así este programa, que habitualmente buscamos el sentido mucho más humano o buscamos también el lado positivo de las cosas, pero esto no tiene nada de positivo y por eso es muy importante lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? ¿De qué manera nosotros también podemos prevenir una situación que puede tornarse aún mayor, aún más grave? Y por eso estamos con un panel de expertos y de distintas edades, porque además nos acompaña Vicente, que además le vamos a dar un aplauso. Es parte de nuestra comunidad, de la Aquí Somos Todos, y siempre ha tenido una visión bien crítica de lo que está pasando, y también es importante escuchar a los niños, sobre todo porque el próximo domingo es el Día del Niño. Y ahí escuchábamos a niños que estaban al interior de un vehículo muy angustiados. Lo que ellos estaban pidiendo es seguridad, llama a la policía. Pero no es suficiente también la policía. ¿De qué manera ingresa, por ejemplo, la policía a una autopista que además está dentro de un túnel? Estaban atrapados. Bueno, hemos estado conversando también fuera de cámara con Luis Salamanca, lo conversamos también con el doctor Marino, con Maca Venegas, con el experto en seguridad Jorge Valdés. Jorge, muchas gracias por venir también, y con Clarisa Muñoz vamos a hablar más adelante, Clarisa, porque tienes un tema del cual también queremos conocer en detalles, que tiene que ver con solidaridad. No nos olvidemos de eso, pero podemos partir conversando sobre esto, porque yo me imagino que muchos de ustedes despiertan o se acostaron anoche ya conociendo de esta noticia, y produce mucha angustia, porque independientemente que nosotros trabajemos en medios de comunicación, somos ciudadanos, y muchas veces usuarios no solamente de la autopista, esto pasa también en otras esquinas de las calles, no solo de Santiago, también de regiones, y hemos tenido que tomar algunas medidas. Por ejemplo, voy a partir con el doctor Marino, que usted tomó una medida incluso, doctor, con su hijo. Lo cambió de ubicación en el vehículo por si acaso en algún minuto, porque además nadie está libre, usted es víctima de una encerrona. Cuéntenos un poco eso y por qué tomó la decisión, doctor. Hola Pri, hola a todos que están en su casa viéndonos y escuchándonos. Sí, mira, efectivamente, como tú decías, en ese video hay víctimas, pero no solo las víctimas, las personas que están siendo atacadas por estos delincuentes, también víctimas, esos niños que escuchábamos, víctimas, el resto de las personas que están en los otros vehículos, la ansiedad, el miedo que provoca. Y claro, estamos muchos con miedo, muchos que vivimos en sectores donde la verdad es que hay harto de estos delitos. Y como te comentaba antes de partir el programa, lo que hicimos junto a mi esposa es colocar la silla de guagua atrás del chofer. La verdad es que desde el punto de vista médico, si quiere después podríamos conversar cuáles son las ubicaciones de las sillas, qué es lo mejor, pero en este caso uno tiene que pensar qué es lo más rápido, uno tiene que saber actuar, y quizá ahí el experto nos va a enseñar cómo mantener la calma, pero hicimos eso, detrás del conductor en el auto. ¿Para qué? Para una forma más rápida sacar la silla y sacar a nuestro hijo y que no se lo lleven los delincuentes. O sea, no sé si estará bien desde el punto de vista médico, le pido disculpas a mis colegas, pero uno tiene que empezar a buscar ahora distintas soluciones. Sí, ¿sabe por qué, doctor? Porque finalmente cuando nosotros conversamos sobre este tema, revisamos estas imágenes que son tan angustiantes, efectivamente estamos expuestos a que nos disparen. Nosotros podemos morir en cualquier minuto. Aquí se escucharon disparos, al menos 6 disparos, y probablemente muchos más. Hubo una balacera al interior de un túnel en la capital, y definitivamente
podemos morir y no es una exageración, sino pregúntele a los padres de Tamara. Por eso es importante también conocer su experiencia, doctor. Bueno, ya le vamos a estar preguntando por el aspecto médico, pero con Luis Salamanca también conversamos sobre esta situación y algo tiene que ver con la falta de seguridad, sobre todo por la infraestructura de la autopista, porque la infraestructura de la autopista, Luis, no permite que, por ejemplo, vehículos de carabineros o de la PDI puedan de alguna manera hacer o tener algún resguardo permanente. En efecto, Priscila, estuvimos conversando y escuchando en otros medios de comunicación hoy día durante el día a quienes tienen la responsabilidad de administrar los contratos de las carreteras concesionadas. Estos contratos establecen diferentes condiciones de iluminación, de señalética, de control de velocidades, en los cuales existe la tecnología para mejorar estos contratos. Yo creo que la seguridad hoy día no es la misma de hace 15 años, donde empezamos a disfrutar de estas carreteras que están con unos estándares que tienen que subirse hacia los estándares internacionales. Creo que hoy día es la oportunidad tanto de la sociedad como de nosotros mismos, los usuarios, para poder poner los puntos sobre las IES, porque hoy día las dimensiones de los calculistas, de los que diseñan las carreteras, debe ser orientada hacia la seguridad, la presencia de carabineros, la presencia de los sistemas de seguridad, de emergencia, que lo veremos un poco más adelante con el doctor, son fundamentales hoy día de exigirlos. Los contratos se renuevan cada cierto tiempo, las pasarelas, las rejas de contención, los sistemas de seguridad con estrictos estándares internacionales de rapidez y eficiencia. Creo que estamos en condiciones hoy día como nación de poder pedirlos y ojalá a toda clase política exigirlos en los nuevos contratos de concesión. Finalmente eso es lo que nosotros tenemos que exigir, es la fiscalización. Estos son autopistas que de alguna manera, claro, es privado pero de uso público. Y ahí tú nos puedes contar, Macarena, porque además hay una inédita demanda contra las concesionarias por parte de un grupo de abogados que fueron víctimas de encerronas en la autopista. Específicamente también está identificada la salida 7B de Vespucio Express, que es una de las salidas en donde más de estos delitos se registran, y la verdad es que ahí es cuando a uno le llama la atención. ¿Somos usuarios? ¿Somos clientes de la autopista porque pagamos? Porque finalmente lo que dicen las concesionarias es que no somos clientes, nosotros estamos pagando un impuesto por utilizar este bien. Exacto. Bueno, Pri, la verdad que primero compartir la indignación como ciudadana. La verdad que en este momento estamos todos expuestos a ser víctimas de estos delitos que son extremadamente violentos, ¿no es cierto?, en las carreteras y en las carreteras que son concesionadas. La verdad que todos salimos con temor. Hay en el fondo, en todas las autopistas por las que pagamos, y no pagamos barato. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, muchas protestas, sobre todo, ¿no es cierto?, respecto del pago del TAC, además, que lo tratan como efectivamente como un impuesto. Pero finalmente, ¿por qué el privado cierra, ¿no es cierto?, un contrato de concesión en el fondo con el Estado? Justamente porque el Estado no se puede hacer cargo y la concesiona, y por lo tanto nosotros como usuarios pagamos un impuesto. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Es un bien nacional de uso público? Efectivamente es un bien nacional de uso público que es obviamente administrado por el Estado, y el Estado debiese resguardar la seguridad. En eso, ¿debe colaborar la concesionaria que tiene este contrato? Claro que debe colaborar, porque más que mal ellos, ¿no es cierto?, tomaron para sí este contrato por el cual cobran, y no es solamente la seguridad vial, como han dicho, ¿no es cierto?, algunas voces desde la concesionaria, sino que también en prestar un servicio que sea de calidad, un servicio que sea seguro para los usuarios, y eso es muy importante. Entonces, esta demanda que se está anunciando para la autopista Vespucio Norte Express, y en subsidio al Estado, la verdad que cobra bastante sentido, porque efectivamente pudiese ser que la autopista el día de mañana termine siendo condenada por un tribunal de la República, y en que tenga que indemnizar a las personas que han sufrido este tipo de accidente para poder repararlas, ¿no es cierto?, respecto de haber sido víctimas por este delito. Porque además, digamos una cosa, Priscila, uno dice, pero a ver, la concesionaria no cometió el delito, el Estado no cometió el delito. Obviamente hay delincuentes que cometen el delito, pero tampoco nadie persigue a los delincuentes. O sea, es cosa de salir, ¿no es cierto?, a las concesionarias y ver que hay, ¿no es cierto?, autos sin patente. Nunca hay detenidos respecto de estos delitos, a pesar que se dice que hay cámaras de seguridad, que se han mejorado la luminaria, etcétera. Entonces, acá hay una falencia del Estado de la seguridad, y también en parte una responsabilidad de las concesionarias. Sí, y la angustia además pasa, Macarena, en la indignación, porque nosotros pasamos en este minuto de la angustia a la indignación, porque efectivamente cualquiera de nosotros puede ser víctima de la delincuencia.
porque después de revisar estas imágenes uno espera que haya una reunión de emergencia. Exacto. Con las concesionarias, el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Obras Públicas, pero aquí el Estado falla en su rol fiscalizador. Y por otra parte, las concesionarias se lavan las manos porque dicen que a ellos no les corresponde la seguridad pública, solamente les corresponde la seguridad vial. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos, que además pagamos y pagamos harto caro, Exacto. cuando no se cumplen? Por ejemplo, con las cámaras de seguridad de mayor tecnología o mayor capacidad para identificar a los vehículos o a los mismos delincuentes cuando tenemos los registros. Cuando se sabe que se puede cometer hasta 10 delitos, incluso más, en un solo punto, y esa información tampoco se toma para realizar una coordinación preventiva. Entonces, llega una persona a denunciar a una comisaría, me asaltaron en tal punto. Llega a las 2 horas, me asaltaron en tal punto, en tal punto, en tal punto. Y en ese tal punto hay un retén móvil de carabineros, hay mayor seguridad, mayor tecnología, más cámaras de seguridad de las propias autopistas. Entonces, de verdad, es el momento en que nosotros tenemos que actuar. Jorge Valdés, a mí me gustaría preguntarle precisamente sobre eso. Porque definitivamente aquí cada uno se tira la pelota unos a otros. ¿A quién le corresponde la seguridad? Bueno. Cuando por una parte hablamos de las concesionarias y por otra también de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. A ver, a juicio mío creo que hay una laguna en ese aspecto, que nadie sabe quién tiene la responsabilidad de la protección de los usuarios. Hay que ser súper claro. 2, viendo las circunstancias que se están produciendo los asaltos, creo que hay que mejorar absolutamente la parte de la tecnología con cámaras. Hay muchos puntos ciegos que donde las pandillas juveniles están actuando, que ya la observaron, la analizaron y están actuando en esa vulnerabilidad. Es responsabilidad también, hago asumir la responsabilidad al jefe de seguridad de las autopistas. Ellos son los profesionales que de alguna forma hacen análisis de riesgo. Y esos análisis de riesgo deben entregarle un resultado de la falencia. Ahora, lo sucedido el día de ayer es un impacto nacional. Creo que esto venía sucediendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos un audio. Y ese audio nos abrió los ojos de la inseguridad que tienen las autopistas y en general Chile. Chile está viviendo un momento crítico, lamentable, que la inseguridad está ganando al Estado. Los carabineros no están llegando a los procedimientos porque no hay carabineros, no hay carros policiales. Estamos en un nudo turco muy complicado. Sobre todo porque 700 carabineros finalmente salieron de la institución hace muy pocas semanas y eso también fue noticia. Bueno, esto es lo que pasa, pues porque finalmente nos quedamos sin carabineros y además eso también resta a la seguridad. Sí, hoy, sí. Quiero decir una cosita, lo que pasa es que estoy súper indignado, de verdad. O sea, vengo camino al canal y veo casi una encerrona a un vehículo a la salida de la autopista del Sol. ¿Ahora? Sí, ahora, a las 2 de la tarde. Mira, te voy a decir algo. Mira, sin saber eso, cuando a mí me dijeron Jairo viene atrasado, yo incluso de broma le dije, seguramente está en una encerrona en la autopista. No te puedo creer. Y eso fue. ¿Sí? Porque además tú dijiste que estabas en un taco. Exacto. Unos autos que tratan de tirar. Entonces, ¿de verdad hasta cuándo? O sea, ¿cuándo miércoles, perdón la expresión, pero las autoridades van a tomar carta en el asunto? ¿Cuándo se van a poder sentar? ¿O están esperando que nosotros, las personas comunes y corrientes, nos sentemos a hablar con los delincuentes, a tomar un tecito y ver cómo lo solucionamos? Esto fue a las 9 de la noche ayer, a las 9 de la noche. Yo pensaba que las encerronas pasaban a las 3 de la mañana, ya están pasando a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. Y estamos preocupados, estamos preocupados del rechazo, del apruebo, peleando en Twitter, peleando en las calles, cuando los delincuentes están tomando nuestro país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y perdone la expresión, pero estoy súper molesto, Priscila, porque... Sí, además la crítica va hacia la actitud, porque finalmente cuando se golpea la mesa, nosotros al menos podríamos haber esperado que alguna autoridad hoy día golpeara la mesa. Exacto. Pero había una reunión de gabinete en donde se estaban sacando fotos con los vecinos, todos muertos de la risa, después de lo que estamos viviendo aquí. Miren, además nosotros escuchamos el audio, lo dijo muy bien Jorge Valdés, experto en seguridad, que es un audio que además nos vuelve a sensibilizar, porque claro, vemos a veces cámaras de seguridad que no tienen audio, pero en este momento veíamos a niños que estaban muy angustiados, desesperados. Pasemos a escuchar nuevamente el video para las personas que se están integrando a nuestra sintonía y después seguimos conversando. ¿Se están asaltando? Sí. ¿Qué están asaltando? Papi, vámonos. Quiero, vámonos, tranquilo. No, me da miedo que nos asalten.
Chuta, casi choqué con este, me voy. ¿Por qué estás levantando? Se están acercando, papi. ¡Llama a la policía! ¡Papi, llama a la policía! Sí, tranquilo. Da miedo. Tranquilo, mamá. Tranquilo, mamá. ¿Nos pueden matar? Tranquilo. Da miedo. Llama a la policía. Mi amor, lo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta cómo se sienten en la indefensión absoluta? Porque finalmente uno dice, a mí me va a tocar tarde o temprano. Y lo único que uno espera es que no sea con nuestros hijos arriba del auto. Porque eso es lo que pasa. Porque además el papá no tenía cómo protegerlos. Los niños decían, llama a la policía. Y da lo mismo si llama a la policía. Si no tienen cómo llegar, si no hay vías de acceso de seguridad en las autopistas, porque hay un problema grave en la infraestructura. Y mientras ya sabemos el diagnóstico, ¿cómo lo solucionamos ahora? ¿Tan difícil va a ser trabajar en un plan para mejorar la seguridad y que permita que Carabineros o la PDI de alguna manera pueda ingresar a las autopistas? Priscila, hoy Luis. día existe la tecnología. Señor usuario de las concesionarias, de las autopistas concesionarias, hoy día existe la tecnología. ¿Por qué? Porque debe existir una cámara de alta resolución en la cual pueda identificar el rostro, las características de los delincuentes, las patentes. Y esa misma alta resolución hace que las patentes, que le llega el parte cuando usted pasa sin tag, a usted le llega un parte, por lo tanto hay una trazabilidad. No es tan solo poner cámaras en los lugares donde te cobran, sino que también en los puntos calientes, los hotspots de cada una de las carreteras. Después, otro tema que también se discutió en algún minuto cuando empezaron las concesionarias. Si yo voy en un punto A a un punto B y excedo la velocidad, eso también se puede calcular por las carreteras. También, cortar también la irresponsabilidad de las carreras clandestinas que también se dan en este tipo de concesionarias. Hoy día existe la tecnología, lo que necesitamos es la voluntad política, la voluntad de las municipalidades, la voluntad de los juzgados de policía local. También darle la facilidad a las policías, ¿por qué no? Tener espacios en que se sepa que permanentemente o cada cierto tiempo hay una patrulla de carabineros. ¿Por qué el letrero que dice no circule sin patente es solamente lo que lo va a evitar? No, señores, la señalética no evita el accidente, la señalética solamente advierte. Aquí necesitamos puntos de acción y trazabilidad entre todos. Sí, ¿sabes por qué? Además tú dices, claro, existe la tecnología, hay cámaras de alta resolución, pero el tema es que incluso el año pasado, que se anuncia además con bombos y platillos, que se va a poner en distintas rutas de... no solamente no en las autopistas, sino que en distintas calles en donde se registran delitos, Luis, las cámaras de seguridad de detector de patentes. Pero si los eso lectores existe en de las patentes. municipalidades, Pero lo ¿cuándo amnistían. llega esa información? Un año después, meses después de que se cometió el delito, no es inmediato. Entonces una cosa es que se instale la tecnología, está la cámara de seguridad, ¿y qué saco? Es que Si hay- la información va a pero llegar decía un que- año ¿Puedo decir después. algo respecto del detector de patente? Yo que soy usuaria habitual de todos los días por varias autopistas de la región metropolitana, te puedo decir que me llama la atención, y lo he comentado, la cantidad de autos sin patente y no hay ningún tipo de fiscalización. O sea, ahora último ha aparecido, ¿no es cierto?, como letreros, va a haber fiscalización, como esos letreros luminosos arriba advirtiendo, va a haber fiscalización de patente. La verdad que yo te diría que fácil, hay un 30-40% de los automóviles que andan sin patente. Entonces también, digamos, hagamos un detector de patente, pero por otro lado también fiscalicemos que los autos utilicen la patente, Esa si no, no tiene ningún información sentido. debe ser útil para la autoridad. Esa información tiene que ser tanto precisa como oportuna para la autoridad, pero la autoridad también Precisa tiene y que oportuna. trazabilizarla rápidamente. Sí. Ese es el tema. O sea, la burocracia no puede permanecer, ¿cierto?, quieta tanto tiempo de que las cosas pasen como el caso de Emilia. Pero, Priscila, No puede ser. Perdona, hoy que yo te lo juro que se me nota en la cara, que es muy tranquilo. complicado. Jairo. Pero, Mira. ¿por qué en este momento no se juntan las autoridades Exacto. para poder analizar esto y poder ver una forma de poder solucionarlo? Eso es lo que no me cabe en la cabeza, si para eso están. Exactamente, mira, vamos a pasar a revisar una imagen que es de anoche también. Esto es el empalme desde la ruta 68 hacia la Costanera Norte. Esto fue lo que ocurrió. Claro, el auto está tomando, entonces este es el empalme, así se llama, ¿cierto? Ahí usted me ayuda, Sí, es el Luis. Efectivamente. Y el auto de adelante frena. Ya esta es la primera señal, cuando el auto frena y prácticamente deja bloqueada la pista. Mira lo que hace el conductor. Fíjense en lo que hace el conductor.
Sí. Sigue largo. Ya, Inmediato. eso fue anoche y casi se vuelca y casi se cae incluso, por salvarse, porque uno le puede decir a las personas, por favor, entiendan esto, le podemos dar 1000 recomendaciones. Carabineros, por su parte, experto en seguridad, no, usted entregue todo, no exponga su vida. Pero resulta que hay que estar en el lugar para saber cómo uno va a actuar, porque yo me imagino que de manera instintiva nosotros nos alejamos del peligro. ¿O no, doctor? Porque de alguna forma, claro, nosotros queremos escapar de una situación de riesgo. De hecho, yo conozco una persona que fue víctima de la delincuencia también, le quitaron su auto y ella decía, lo que yo hice fue una estupidez. Y siempre pensé, cuando a mí me pase yo voy a entregar todo, pero de manera... es inherente al ser humano, finalmente, de alguna manera, o tratar de escapar, o enfrentarse, porque no estamos acostumbrados a esto. Y Pero es verdad que uno no sabe cómo va a reaccionar, Claro. Pri, porque uno a veces puede decir, yo he pensado 1000 veces, ¿cómo voy a reaccionar? Bueno, lo típico que dicen las autoridades, bueno, no importa, hay que en realidad y entregar así todo, todos son bajarse del violentos auto. igual. Exacto. Se han matado. Pero igual, por otro incluso. lado, otras personas me dicen, no, si te pasa, acelera, como vimos la imagen recién, acelera y aunque le saquen la puerta al otro auto, acelera con todo. Y la verdad, hay que estar en el momento. A mí me han Sí. asaltado y yo había pensado, si me asaltan, ¿cómo lo voy a hacer? Y la verdad que uno no sabe, porque es una situación emocional extrema, ¿no es cierto? Uno no sabe cómo va a reaccionar. Por eso que uno es tan vulnerable frente a este tipo de delitos que están cada vez además más violentos, porque además... Todas las personas que están cometiendo estos delitos son personas que están armadas, y no armadas, como decían, en el fondo con una pistolita, están armadas con metralletas, están armadas, ¿no es cierto?, realmente de una manera muy peligrosa para nosotros, para todas las personas que transitamos. Sí, Y drogadas, no solamente armadas. Claro, porque además, Y drogados. se envalentonan de esa forma. Obvio, Mira, pero- yo estoy de verdad... qué bueno tenerte aquí, Vicente, porque claro, te hemos tenido en otras ocasiones cuando hablamos desde la solidaridad, desde distintas situaciones, y tú has tenido una visión desde tus 14 años que me imagino que representas a muchos niños. Yo tengo hijas de tu edad y fíjate que, por ejemplo, si vamos en un vehículo y frena el auto de adelante, es decir, ¡ay no, ay no, ay no! O sea, ellas viven con miedo, y yo me imagino que esto, de alguna forma, a ti como niño, y también empatizando con los niños que estaban al interior del túnel de la Costanera Norte anoche, ¿te pasa algo? Sí, de hecho cualquier persona con actitud sospechosa ya da miedo, entonces uno ve tantas noticias el día a día que, por ejemplo, ya están en la autopista y asaltan, que uno dice como, oh, ese auto está muy sospechoso, me van a asaltar. Claro. Uno Te vive con confías el de miedo, todo el mundo. uno ya no tiene confianza en nadie, uno ya sale a la calle y no puede andar con el celular en la mano, ¿por qué? Porque te lo pueden quitar, porque te lo van a robar. Y más que uno, aunque se entregue ahora, están tan agresivos que aunque tú te entregues, igual te pegan, igual te disparan, igual te apuñalan, entonces uno dicen ya, entregue todo, pero aunque uno entrega todo, igual le hacen daño. Entonces, ya uno no sabe cómo actuar. Sí, y eso es lo que le pasa mucho. Jorge Valdés, ¿qué le podemos decir a los niños? Finalmente son las generaciones del futuro y ya están viviendo con tanta angustia y tanto miedo. Y además, viendo que las autoridades, oye, hoy día se pasaron la pelota de uno a otro, se pasaron, hoy día se pasaron. Jorge. Mira, quiero volver un poquito hacia atrás con el diagnóstico que estamos observando nosotros, lo que sucedió en el túnel. Todas las personas que se vieron dañadas o víctimas de esta encerrona, observamos nosotros que no existe un procedimiento establecido para la retirada o huida. Yo les propongo lo siguiente: siempre en un incidente así muy parecido, que lo van a vivir, que es una realidad, es prender los flash de luces, poner marcha atrás para que todos se vean que vamos retrocediendo del lugar y no hacer la vuelta en U para devolvernos de frente. Una posibilidad. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahí? Que, Exacto. Sí, ahí, es que esa ahí- fue una reacción desesperada. ahí se nos va a trabar, van a chocar y van a quedar trabados. Sí, Pero es que, si- ¿sabe qué pasa, Jorge? Es que esa fue una reacción desesperada. Estaban disparando. Él prefiere chocar a que le disparen. Claro. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno se enfrenta a una situación de crisis y no está preparado el consciente, ¿qué voy a hacer? Procede de esa forma. Pero si ya estoy preparado, pensando, yo, Jorge Valdés, si alguien se me pone adelante, voy a pasar por arriba. Ya lo tengo pensado. Si yo, Jorge Valdés, estoy en un túnel y me encuentro en una crisis de esa situación, voy a poner flash, marcha atrás y me voy a ir tirando para atrás. Y eso va a evacuar la salida de todas las personas de alguna forma, porque eso no se puede volver a suceder. Sí. Y lo otro sobre las cámaras, es súper importante. Yo bajé hace unos días atrás por el nuevo autopista del Américo Vespucio Norte. Norte bajada. Express, ¿ya?
un recadito al jefe de seguridad. Vaya, estudie, porque hay un lugar muy vulnerable que lo van a usar los delincuentes. No lo voy a decir dónde es, pero que usted lo analice, instalen cámaras ya, hoy día, porque hay un momento que esa chica pasa una pista y tenemos aproximadamente 4 a 3 minutos solos. Y eso lo van a ocupar los delincuentes. ¿Sabe qué pasa? Es que ni siquiera le podemos decir eso a las concesionarias, porque ellos dicen que no les corresponde la seguridad pública, solamente la seguridad vial. Y eso debería estar a cargo de Carabineros en su acción preventiva, de la PDI o el Ministerio Público. ¿Qué esfuerzo han hecho las concesionarias? Mejorar la iluminación en los puntos que se pueden generar mayor cantidad de estos delitos. Instalar los lectores de patente y las cámaras de alta resolución. Pero el problema es que entre las concesionarias, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, el gobierno, por parte del Ministerio de Obras Públicas, no conversan. Si eso es lo que a uno le llama mucho la atención. Cada uno con su rol, pero entre ellos no conversan. Y en esto hay que hacer una acción integral. Hoy día nuestro equipo intentó conversar con representantes de las concesionarias. Y fíjense que la respuesta fue... Es que no fue una encerrona. ¿Perdón? Sí, lo que pasó anoche, queríamos hablar para saber qué medidas ellos pueden aplicar, de qué manera mejorar la seguridad, qué es lo que ha pasado también con las reuniones que han tenido quizás con autoridades. No, es que esto no fue una encerrona. Estos eran delincuentes que estaban escapando y que habría sido un intento de encerrona. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Se están justificando porque no fue una encerrona? ¿No quieren hablar con los medios de comunicación? Es que yo no me lo explico. Porque de alguna manera... Hubo disparos al interior del túnel. Obvio. Hay hechos de delincuencia que se han registrado al interior del túnel cuando la gente se ve atrapada y a cualquier persona le pudo haber llegado. Afortunadamente, esto no pasó a mayores y nadie salió lesionado, pero bien pudo haber ocurrido porque también algunos de los disparos llegaron a los parabrisas de los vehículos. Podría haber sido una bala loca. Miren, antes de seguir... Pero si esto hubiese sido un accidente, tienen la obligación de estar ahí. Exacto. Y existe Llegaron una a retirar. asociación. Disculpa, pero existe una asociación de empresas concesionarias. Existe COPSA. esta asociación en que tienen un señor que hoy día estaba hablando en otro medio de COPSA, comunicación. Leonardo Daneri. Señor Leonardo Daneri, ¿cierto? Y otra cosa también que es importante, porque si yo tengo un vehículo que puede ser producto de una encerrona, que es frecuentemente observado por los delincuentes, ¿por qué las empresas aseguradoras no me quieren volver a asegurar? Eso también tiene que ver con que, si yo no puedo evitar, como decía recién el señor Valdés, dañar mi propio vehículo para cuidar mi integridad física, claro, también debería responder el seguro, y el seguro no me está respondiendo. Ahí también hay una responsabilidad que hay que estudiarlo. Sí, hoy Eduardo Vergara, el subsecretario de Prevención del Delito, visitó nuestro canal, estuvo en el matinal Tu Día, y esto fue lo que dijo. Quiero ser muy claro que también quienes administran las concesiones y las carreteras tienen que avanzar en mayores y mejores medidas preventivas. ¿Cómo cuáles, por Estamos ejemplo? sentados trabajando. Hemos acordado puntos comunes para avanzar. Vespucio, en su totalidad, es prácticamente como una autopista de carrera, donde no hay espacios en su diseño, y esto no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero su diseño no permite, por ejemplo, que nuestras policías hagan controles en un túnel como el Costanera. No es posible que una patrulla policial esté parada y esperando. Es que la responsabilidad y la coproducción de la seguridad necesita que todos demos de nuestro máximo esfuerzo, y ahí mejorar la calidad de las imágenes, más cámaras de seguridad, presencia preventiva, no solamente cuando tenemos un accidente vial que llegue, sino que vayan o que exista. circulando, No, claro. hagámonos cargo también de aumentar la prevención. Ya. Hagámonos cargo de aumentar la prevención. Sí. La prevención. Es que... Dice que están en reuniones y que de alguna manera podrían mejorar lo que conversábamos. Mejor iluminación, lectores de patentes, cámaras de alta resolución y además la infraestructura de las autopistas. Yo me imagino que deberían ya estar trabajando en eso para permitir, por ejemplo, que vehículos policiales estén en las autopistas, porque sabemos que, por ejemplo, si es que se tiene que fiscalizar la velocidad, no tienen dónde instalarse, porque además se podría generar un accidente mayor si es que los vehículos empiezan a frenar al momento de ver carabineros controlando la velocidad. Pero en este punto, Maca, sí, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que uno puede decir es que, ¿sabes qué? Las carreteras están mal diseñadas o quedaron mal diseñadas. Pero yo creo que eso es responsabilidad del Estado. Sobre la leche derramada. Ya, pero es responsabilidad del Estado, por eso te lo pregunto a ti, porque si hay ahora una acción judicial para las autopistas que también involucra al Estado, porque el Estado falla en su rol fiscalizador,
efectivamente puede llegar a puerto y puede marcar un precedente. Alguien se tiene que hacer responsable. Sin duda que yo creo que esta demanda va a ser muy importante para todos los ciudadanos que nos sentimos totalmente inseguros y vulnerables en este momento de tanta inseguridad en nuestro país. Y que vemos que nuestras autoridades no se están haciendo cargo y que los contratos concesionados, si bien hablan de contratos que tienen que prestarse el servicio de manera continua, de manera segura, tampoco se está cumpliendo, porque es el Estado quien tiene que fiscalizar que la concesionaria también cumpla bien con los contratos concesionados. Pues bien, ante esta total indefensión, cuando vamos al tema del diseño, no es que quedaron mal diseñados, mismo Jorge Valdés lo acaba de decir, ¿no es cierto?, como prevencionista de riesgo, ¿no es cierto?, de seguridad, experto en seguridad. Experto en seguridad. Acá está prevención. Acá está la marca. Entonces, al final uno dice, claro, de repente yo tengo una salida de la carretera y puedo estar 3-4 minutos, ¿no es cierto?, solitario en una vía de una pista. Obvio que se presta para las encerronas y todo el mundo, las autoridades, las carreteras concesionadas, los administradores de ellas deberían saberlo y deberían prevenir. Qué bueno, como habla, ¿no es cierto?, el subsecretario de Prevención del Delito, que se está haciendo esta mesa público-privada, ¿no es cierto?, para poder mejorar esto y coordinar. Pero tú hablas muy bien, Priscila. Finalmente, esto es una responsabilidad de ambos. Aquí nadie le puede quitar la responsabilidad al otro, ¿no es cierto? Independiente de lo que pase en la demanda, esto hay que actuar ahora. Y hay que coordinar a todas las policías, hay que coordinar también la prevención, hay que coordinar a la concesionaria, porque finalmente es importante que hoy día exista seguridad. No puede ser que anden autos sin patente, no puede ser que en el fondo hoy día no se sepa la velocidad que andan, hay carreras clandestinas, que hay delincuentes armados. O sea, finalmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué va a decir? No, lo que le iba a decir, o sea, al final, ok, está la prevención, está todo lo que necesitamos, las cámaras y todo, pero ¿qué pasa con estos compadres? ¿Qué pasa cuando detienen a un compadre que hizo una encerrona? ¿Cuánto tiempo se va preso? ¿Por qué vuelven a hacerlo? ¿Qué pasa con las penas también con lo que está sucediendo? Sí, Jorge, es un buen punto, pero finalmente es una pena que es robo con violencia, que es una de las más altas penas, de 5 años un día hacia arriba, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de presidio mayor, pero el tema es que mi gran pregunta es, ¿cuántas de estas personas realmente son detenidas? ¿Cuántas de estas personas además tienen responsabilidad penal? Recordemos que los adolescentes tienen responsabilidad penal, adolescentes desde los 14 años hacia arriba, y acá hemos sabido de casos en que hay niños, ¿no es cierto?, menores de 14 años cometiendo estos ilícitos, a sabiendas justamente que no tienen responsabilidad penal, con armamento, o sea, de verdad importante. Entonces, finalmente estamos totalmente vulnerables a algo que no se está fiscalizando, en donde, claro, o sea, ojalá que esa mesa, ¿no es cierto?, que se arme, ¿no es cierto?, o que se está armada de prevención del delito, ¿no es cierto?, con la subsecretaría, pueda, ¿no es cierto?, tomar medidas, pero que sean hoy día tangibles para los ciudadanos. Sí, porque aquí estamos en presencia de una formación de delincuentes, tú me puedes decir, Jorge, porque hay una deserción escolar que es impresionante, y son los niños que dejaron de ir al colegio, que están involucrados en este tipo de delitos y que probablemente en próximos años más van a ser, además, delincuentes muy avesados. Y que actualmente se la está llevando pelada. Entonces, nosotros no estamos viendo tampoco esto como una proyección, porque ¿qué pasa con la deserción escolar con niños que no están yendo al colegio y que están siendo delincuentes? Efectivamente, es un problema súper serio que se está enfrentando. Hay generaciones que parten mal desde sus casas, parten mal en hogares disfuncionales. Ustedes son testigos de muchas veces que los padres, las madres, saben que sus hijos están cometiendo delitos. Lo hemos visto en televisión o hemos escuchado las grabaciones que han interceptado las policías, donde le dicen, oye Rocky, mira, te saliste en la televisión, no, cuídate que te van a pillar. O sea, estamos viviendo un momento complicado, sensible. Hoy, esos jóvenes que tienen 17, 18 años, son los futuros delincuentes, y con esa mentalidad agresiva, y si le sumamos la unión, el conjunto de algunos extranjeros que llegaron a Chile con nuevas técnicas, vamos a tener una tormenta fuertísima en el aspecto del control del orden público y la delincuencia. Don Jorge, pero a lo que usted dice, esos jóvenes, que yo los conozco muy bien, tiene que ver con un abandono de la educación pública, pues si por eso muchos de nuestros niños, como dice Priscila, no están yendo al colegio, porque la educación pública está abandonada desde la infraestructura, no tienen deporte, no tienen música, no tienen arte, se van del colegio y se transforman en lo que estamos viendo ahora, niños de 11 años, 12, 13 años, son los delincuentes actualmente en nuestro país. ¿Sabe qué pasa, Jairo? Que además nosotros no podemos caer en la justificación de quienes se dedican a delinquir. Porque muchas veces, claro, vemos a delincuentes, no sé, que desde chico no fue al colegio, qué sé yo, y se convirtió en un delincuente avesado, pero yo conozco a mucha gente que tampoco, que le han faltado las oportunidades, pero se las rebusca.
y que han salido a trabajar. Pero finalmente, ganar plata fácil, porque ¿cuánta plata le pagan a estos delincuentes por robarse un auto? Obvio. ¿Qué pasa? Porque además nosotros vemos el inicio del delito, pero también detrás hay toda una maquinaria en donde llega la desarmaduría, o lo que lo blanquea, el que vende el vehículo. Entonces dejemos también de justificar todo porque no tuvo oportunidades, porque viene de un hogar vulnerable, porque no dejó de ir al colegio. Priscila, no podemos seguir vengo de justificándolo ahí, así. Yo vengo de ahí, yo viví en la pobreza. Sí, yo sé, pero todas las personas que tuviste se convirtieron en delincuentes, a eso voy yo. Por eso le digo, o sea, se creen choros, perdonando la expresión, y choro es el que viene de la nada, sale adelante, lleva adelante a su familia y desde ahí comienza una revolución para poder ayudar a otro, pero no el compadre que porque vive en una población se escuda que hoy yo nací sin las posibilidades y por eso soy un delincuente. Es que no se escudan ellos, nosotros como sociedad lo justificamos. Sí. Entonces nosotros tenemos que dejar de justificarlo porque no tuvieron oportunidades, porque viven en hogares vulnerables, porque el Estado no estuvo ahí, porque hay miles de personas que vivieron esa misma condición y salieron adelante de manera bien digna. Y son profesionales, todos profesionales. Estoy muy de acuerdo contigo, es verdad. Yo también conozco muchos casos de personas tremendamente esforzadas y no solamente porque quizás no tuvieron las mismas oportunidades, ¿no es cierto?, finalmente se transforman en delincuentes, porque si no la pobreza sería sinónimo de delincuencia y eso no siempre es así. Eso no es así, tú acabas de decir algo clave. Luis. A ver, hay un tema que no es menor con respecto a todo lo que estamos viviendo. En esta última media hora de programa estábamos con muchas emociones a flor de piel. Pero sabes que yo creo que estamos representando a tanta gente que hoy día veía este video y que se siente así vulnerable. Mira, la angustia de los niños a mí me llamó poderosamente la atención y yo soy padre de dos bellas, hermosas niñas que tampoco quisiera tenerlos aquí. ¿Qué pasa con el conductor que está tan angustiado, que tiene estrés de manejar, cuando nos encontramos con algún tipo de situación que nos hace tener un poco, la salud empieza a tener un desmedro? Por lo tanto, ahí el descuido, ¿cierto?, con respecto a la salud tiene que estar muy claramente desde la salud mental hasta la responsabilidad que significa estar detrás de un volante, estar muy atento a las condiciones del tránsito, pero al mismo tiempo conversar esto en casa, tener un punto de tranquilidad, tener un punto, como decía el doctor recién, ¿cierto? Oye, yo conversé que la silla de emergencia o la silla de donde llevo a mi hijo la voy a ubicar en tal sector. No olvidarse de que la prioridad siempre va a ser la salud de las personas, tu propia salud como conductor, tu tranquilidad, tu estrés, tienes que de alguna manera llevarlo a una canalización para poder estar tranquilo. ¿Qué pasa cuando vemos, por ejemplo, un accidente? ¿Qué pasa cuando vemos en algún minuto que a alguien le pasó una emergencia en la carretera? Eso también tenemos las concesionarias que nos tendrían que ayudar en eso. Pero yo como ciudadano, ¿puedo poner una mano sobre mi corazón y decir, voy a ayudar? ¿Puedo hacerlo? ¿Me siento en capacidades? Yo creo que eso también tiene que estar hoy día en la palestra de nuestro programa. Sí, y producto de este estrés también las personas pueden comenzar a vivir o crisis de angustia, crisis de pánico, y nosotros también de alguna manera tenemos que aprender a identificar eso. Exacto. Doctor, ya hemos hablado varios minutos de esto, yo creo que representando a muchas personas que se sienten angustiadas y que probablemente usan las autopistas, y yo quiero ser aquí bien clara, según la información que manejan las autopistas, el 30% de las encerronas se registran en las autopistas y el 70% se registran en otras calles. Yo no sé si estoy bien con esa cifra, Jorge Valdés. Sí, efectivamente, es más o menos las cantidades que se están desarrollando por la estadística, pero en los últimos días hemos sido observadores de que ha aumentado más en los túneles, en la autopista, pero en las comunas que están más afectadas, mejor dicho, casi todas las comunas están actuando estas pandillas de delincuentes. Yo las llamo pandillas de delincuentes porque son cabros chicos que se juntan desde la noche a la mañana, arman una estructura y van a robar. Pero hay un problema que realmente es preocupante. Quiero agregar algo al doctor. Me parece muy buena medida donde instaló la silla de su guagua. Le propongo dos cosas. Uno, la salida del auto tiene que ser abrir la puerta y con el cuerpo, la espalda con el vehículo. Nunca hacia allá, porque lo van a tomar y lo van a sacar. Dos, yo siempre en las charlas a veces les digo a las mamás, hay casos de que se asustan mucho, se bajan, los tipos se suben al auto y se van con la guagua atrás. Si tienen la posibilidad de saltar, soltarse el cinturón y tirarse hacia atrás sin salir del vehículo y proteger a la guagua, extraordinario, porque ahí puede abrir la puerta y salir con su guagua. Sí, eso es tan angustiante de pensar que esto no puede ocurrir con los niños, pero mira, antes de preguntarle al doctor, porque el doctor nos contó en algún momento del programa que tomó la decisión
de cambiar de lugar a su hijo, que tiene 2 años y medio, doctor. Sí, Santino 2 años. Claro, 4, Santino, 2 que años. habitualmente, claro, la silla de seguridad del niño va detrás del asiento del copiloto. Yo me imagino que por alguna razón en particular, Luis Salamanca, ¿tú me explicas? A ver, la ubicación de las sillas de seguridad de los niños responde sobre todo a lo que puede ser la acción de los airbags. ¿Ya? Dependiendo de la edad del infante o del niño. Va mirando si son hacia atrás o hacia lactantes, adelante. tiene que ser del copiloto, pero el niño mirando hacia atrás por la acción del airbag. Cuando yo lo pongo al revés, lamentablemente, si sufre un accidente de frente, el airbag puede dañar al niño por un tema de inercia. Pero cuando ya el niño es mayor, cuando ya de lactante pasa niño, tiene que estar en los asientos de atrás con un sistema de fijación hacia las sillas del sillón, ¿cierto? Pero, a ver, como el cinturón de seguridad más que nada, ¿cierto? Ya, y eso es Tres puntos. porque al conductor le da la posibilidad de mirar hacia atrás y ver al niño. Exactamente. Y la inercia, ¿cierto? Ojo con los apoyecabezas. Es un tema muy importante de que el niño tiene que estar alzado por el cinturón de 3 puntas que mencionaba recién nuestro colega. Por lo tanto, esa seguridad primero está orientada hacia la velocidad. Otra cosa diferente es tener la seguridad orientada hacia la delincuencia, que no debería ser. Por lo demás no debería ser. Lo más frecuente es un accidente de tránsito. Ahora, cada uno sabe dónde lo aprieta el zapato, pero por favor, de las decisiones que usted tome, que sea primero pensando en el bienestar de su familia. ¿Ves? Pensando en la seguridad vial y además pensando en la seguridad si hablamos de la delincuencia. Una conversación muy necesaria y esperamos que ojalá dentro de las próximas horas, la verdad es que nosotros ya estamos contra el tiempo, ya llegamos tarde a todo esto. Porque definitivamente ya ha cobrado vidas, ya ha cobrado víctimas que viven situaciones sumamente dramáticas. Nosotros en el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto, pero también vamos a hablar de una situación que usted debe saber. Debe conocer la técnica del RCP, porque claramente una situación de estas características nos puede llevar a algo que puede ser más complejo y nosotros como ciudadanos debemos saber actuar. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Es muy breve y ya estamos de regreso porque aquí somos todos.